Buenos días. No sé si les pasa a ustedes lo mismo que me pasa a mí. Nuestro hermano dirige con tantas ganas los himnos y las canciones que uno después durante la semana las está repitiendo. Hay frases que vienen, así que no sé cuál va a ser la frase que vamos a guardar para esta semana. Muchas gracias a nuestro hermano por esas ganas de cantar y de alabar al Señor. Muy bien. El tema que nos convoca es un tema un tanto... Vamos a ver si está bien. No sé cuántos ya han escuchado un mensaje sobre la Torre de Babel. Bien, son muy pocos, así que no tengo problema, porque a veces cuando uno habla de un tema muy conocido, entonces todo el mundo dice, no, pero así no es. Bueno, la verdad que es un tema, es una secuela de el Arca de Noé, el diluvio, Arca de Noé. Y como continuidad me pareció correcto empezar a analizar. En realidad son dos temas, que es, por un lado, la Torre de Babel. Se me fue la imagen ahí, pero bueno. La Torre de Babel y la dispersión, tal como lo habíamos visto. Ahí está, bien. Son dos temas, como digo. Torre de Babel, que es un poco una representación que tenemos acá, vamos a explicar de dónde sale todas estas medidas y cosas, pero la dispersión, son dos elementos que están vinculados entre sí. Yo les había pedido que lean el capítulo 9, 10 y 11, porque en realidad la Torre de Babel se menciona en el capítulo 11, pero la dispersión de las lenguas se habla en el capítulo 10. Entonces uno dice, ¿qué fue antes? ¿Primero la dispersión o la Torre de Babel? Bien. Estuve bastante considerando eso, en realidad son actos simultáneos, solo que en la Biblia están ordenados de esa manera. Así que por una cuestión de comodidad en cuanto al tratamiento, vamos a analizar hoy en realidad lo que vamos a ver en el tiempo disponible, es como una suerte de introducción, porque hay una serie de cosas que suceden que dan razón de ser a la Torre de Babel, una serie de errores. Y es muy importante que aprendamos de nuestros errores, de los errores del pasado, pero también a pesar de todo eso, Dios utiliza todo eso para sus planes y propósitos. Una de las dificultades que tenemos con la Torre de Babel es que no tenemos las medidas, no sabemos las formas, no sabemos nada, bíblicamente hablando. Cuando hablamos del Arca de Noé, sí era fácil porque las medidas están. Cuando hablamos del tabernáculo también y así sucesivamente. Pero en la Torre de Babel, nada, ni un dato, nada. Porque no es proyecto de Dios. Es proyecto del hombre. Así que lo que vamos a ir mirando entonces es qué pasa cuando el hombre saca a Dios de la ecuación y arma su propio proyecto. Y entonces eso nos permite a nosotros entender, aún en el día de hoy, cómo nos podemos equivocar, cómo se puede equivocar la raza humana y cómo Dios, a pesar de todo esto, es absolutamente soberano en todas estas cosas. Les quiero decir que el comienzo de diversidad de lenguas y culturas, el registro que tenemos en el capítulo 10, que si algunos tuvieron la paciencia de leerlo, no es muy interesante leerlo, digo de paso, es el registro, todos los historiadores coinciden en que es el registro de los pueblos de antigüedad más completos que existe. Y estoy hablando de toda la documentación que podemos encontrar hasta ahora en cuanto a historia humana. Así que el capítulo 10, si bien es un poco árido para leerlo, es en efecto un documento histórico invalorable por su contenido, por su estructura, por cómo explica la formación de lo que son las naciones, inclusive del día de hoy. Eso lo vamos a estar viendo Dios mediante el domingo próximo. Pero esto todo tiene un comienzo y acá en realidad lo que vamos a hacer es al versículo central de todo esto, y que está en el capítulo 11 de Génesis, cuando dice, y versículo 4, y dijeron los hombres, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este es
toda la historia de la Torre de Babel en un solo versículo en realidad, la cual después analizaremos bien. Pero lo que quiero llamarles la atención ahora son tres cosas, tres palabras que están aquí. Dice, hagámonos una ciudad. Y después dice torre. Ciudad primero y después torre. Y lo que ellos quieren es hacerse, porque dice, hagámonos un nombre. Entonces lo que tenemos aquí es el proyecto humano prescindiendo de Dios, ahora vamos a ver por qué, en la cual está la vinculación horizontal, la ciudad, y la vinculación vertical con Dios. Buscando el hombre tratar de aproximarse al cielo o a Dios o a lo que hoy llamaría, por supuesto, la humanidad, un futuro venturoso, un cielo en la tierra. Ese es el propósito aún hasta el día de hoy, vincular horizontalmente a la población y también vincularse con algo en el futuro, algo que les dé esperanza, algo que los impulse a tratar de hacer el bien. Pero lo más importante, más que la ciudad, más que la torre, es el nombre. Y hemos estado insistiendo bastante en la cena, inclusive hoy, en cuanto al tema del nombre. Tener un nombre es fundamental. Mi nombre me distingue de los demás. Entonces dice, va al fulano, dicho sea de paso me llaman Roberto, pero los que más me conocen me llaman Bobby, así que si quieren usar ese apodo también lo pueden usar. Porque es el nombre de familia, es el nombre con el cual yo fui criado. Entonces, el nombre nos identifica. Y eso lo vemos en el Logos y en otras cosas más que están en la Biblia. Y que en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? Se doble toda rodilla. El nombre es fundamental. Así que estos hombres quieren construir una ciudad, una torre y un nombre quieren construir. Ahora, ¿cuál es el objeto de la torre? ¿Para qué quieren construir una torre? Dice, por si fuéramos esparcidos. Algunos comentaristas, uno tiene que leer bastante para más o menos empezar a entrar en este tema, descubre que algunos dicen, claro, quisieron hacer una torre tan alta, digamos así, para salvarse si venía otro diluvio. Pero no es esa la razón de la torre. Porque Dios había prometido que nunca más iba a destruir la tierra por diluvio. Así que ese miedo no tenían ellos. Pero lo que sí querían, no querían, es ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Que justamente vamos a ver son una de las cosas que Dios quiere que los hombres hagan. Esparcirse, desparramarse, dispersarse sobre la faz de esta tierra maravillosa que ha quedado después del diluvio bastante destruida en realidad y hay que reconstruirla. Pero el hombre no quiere la dispersión, quiere la concentración. Y ese es el objeto de la torre, concentrarse. Dios quiere la dispersión. Hasta en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, toda potestad me es dada en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias, es la palabra en el original. Dios sigue hoy pidiendo que nos dispersemos. ¿Por qué? Porque la concentración significa poder. Y el hombre busca concentrarse para tener poder. Busca concentrar recursos económicos, busca concentrar poder político y otras cosas más, poderes económicos, etcétera, etcétera. Siempre el hombre busca la concentración, el imperio, el poder sobre los demás. Dios busca la dispersión. Y este es el encuentro que encontramos alrededor de este tema de la Torre de Babel. Pero ¿cómo comienza todo esto? ¿Cuál es el origen de este evento? Dicho sea de paso, les aclaro que lo que tenemos aquí, la maqueta, está tomada en base, lo vamos a explicar detalladamente el domingo que viene, pero a la torre que se hizo en Babilonia, construida por Nabucodonosor. Y alguno me preguntó, pero tendrías que haber puesto personas ahí para que veamos el tamaño. Me bajo, no voy a hablar, pero le voy a señalar dónde hay personas para que se den cuenta las medidas. Tal vez la cámara pueda acompañar.
les da una idea, perdón, de lo inmenso que es todo este artefacto, esta construcción, hecha después, pero sobre el modelo, obviamente, de lo que fue la Torre de Babel. Tiene el mismo origen, el nombre inclusive. Bien, vamos a pensar, pero ¿cómo comienza todo esto? Génesis 8, 18 a 20. Nos estamos remontando a un capítulo que le dije que no lean, pero bueno, 18 a 22. Y es la salida de Noé y su familia del arca, por eso estamos enganchando allí. Entonces salió Noé y sus hijos. Estoy entonces, como dice ahí, en 8 del 18 a 22. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, los 8. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Hay un repoblamiento de toda esta nueva tierra que ha quedado. Y edificó allí Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio, por eso llevó 7 de cada animal limpio, porque iba a hacer sacrificios después de que todo haya terminado. Y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, en una palabra, si lo vuelvo a hacer, no llegamos nunca a ningún lado, ¿tá? Tengo que actuar en gracia y tengo que actuar con otras medidas, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Este es el versículo y lo vamos a analizar. Noé venía de caminar con Dios y le invocó en el altar. La clave aquí está en que Noé camina con Dios. Eso lo vimos ya con Enoc, más famoso porque Dios se lo llevó. Pero también claramente decía, cuando veíamos el arca de Noé, que con Dios caminó Noé. Y Dios le fue revelando a Noé la situación en la cual estaba todo ser humano, toda la tierra en realidad, y le explica a Noé qué es lo que va a pasar. Es el único que sabe lo que se viene y le da indicaciones de construir el arca. Al salir del arca, Noé hace un altar. Ustedes saben que es la primera vez que se menciona la palabra altar en toda la Biblia. Ahora me dicen, no, pero un momentito, Abel, etcétera, no trajeron su ofrenda, pero no dice altar. Dice que trajeron su ofrenda. Pero es la primerísima vez que específicamente dice que primero construye el altar. Y vaya que no es la última. Y es enorme la trascendencia que tiene el altar en todas las Escrituras. Nosotros mismos reconocemos que el Señor Jesucristo fue sacrificado en el altar de la cruz, podríamos decir, como ofrenda. Y todo el concepto de ofrenda sigue vigente, por supuesto, hasta el día de hoy. ¿Quién lo comienza con el concepto de altar? Es justamente Noé. Así que es muy importante porque no fue un pedido de Dios. Dios no le dice, bueno, ahora me vas a hacer un altar, etc. No. Es iniciativa de Noé. Aquí vamos a ver varias iniciativas humanas. Unas buenas, otras malas. La buena iniciativa es la de Noé de hacer este altar, con los antecedentes, por supuesto, de los sacrificios anteriores. Y sacrificó allí animales limpios. Así que ahora lo que tenemos va a ser el arca de Noé, que fue muy importante, fue absolutamente trascendente, pero también va a estar el altar de Noé. Y el altar de Noé es muy trascendente. Así que tan importante como el arca de Noé fue el altar de Noé. Y vamos a leer ahora un pasaje, Génesis 9, 1 a 7. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Esto es ir un paso más de aquello que vimos en el jardín del Edén. Señorearás sobre ellos. Pero ahora hay una actitud de dominio total
sobre todo lo que es los animales y por supuesto los vegetales. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón del hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces aquí tenemos un pequeño análisis de esto. En primer lugar, lo más importante es que Dios acepta esto que Noé ha planteado o hace. Pero es muy importante porque aquí Dios percibe como olor fragante, pero hace otro paso más. Da un inicio a una promesa incondicional de parte de Dios que no destruirá la tierra por diluvio. Espero que lo puedan ver más o menos esa letra, más o menos, sí, bueno. Pero no destruirá por diluvio a la tierra. Entonces aquí hay un pacto incondicional de Dios. Es un pacto muy curioso porque todos los otros pactos son como contratos. Yo bendigo si ustedes cumplen. Pero aquí no, acá hay un pacto incondicional, no tiene condicionamientos eso. Y entonces aquí surge lo que algunos llaman el gobierno humano, en la cual todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas. O sea, a partir de este momento el hombre puede comer carne, puede comer animales. Hasta ese entonces... Y veremos un minuto Génesis 1, 29 y 30. No está aquí, pero lo leo. Este es lo que Dios le dice a Adán, en realidad, y después a Eva. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, árbol, planta, etc. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. En ese periodo, entonces, no hay animales carnívoros, ni el hombre es carnívoro, no puede comer carne. Hasta este momento, Dios entonces autoriza lo que posiblemente tal vez ya fue una costumbre, el hombre desviándose antes del diluvio, tal vez había entrado en eso. Y como sabemos, el aporte de carne es muy importante en la vida humana. Hay muchos hoy que quieren ser vegetarianos, un poco tratando de volver a estos principios de inocencia, vamos a llamarle así, porque ese es el periodo en el cual solo consumen verduras, que de hecho no está mal. Pero hay aquí una limitación muy importante. Pero carne con su vida, que es su sangre, o sea, la sangre, no comerás. En una palabra, la carne fue dada para comida, mas la sangre fue dada para sacrificio. Y ahí es cuando Dios hace la separación. Carne pueden comer, pero no la sangre. Hasta el día de hoy los judíos comen el kosher, que es simplemente una carne que está desangrada, ¿sí? Tiene que ser frigoríficos especiales, etcétera, etcétera. Hablando de eso, les puedo asegurar que en la casa de mis padres nunca se comió morcilla, porque creían que era comer sangre, ¿está? Después ya pasamos a otra cosa, digamos, ¿no? Pero hubo una época que eso era bastante, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es una de las invariantes que hay en la Biblia, en realidad, ¿sí? Esto fue, inclusive lo reiteran después, cuando hacen el primer concilio de Jerusalén, pero no coman nada ahogado en sangre, ¿está? Así medio que se mantuvo eso, pero dejémoslo ahí, no entremos en polémica. Pero la distinción es muy clara, carne sí, pero sangre no, porque la sangre es para sacrificio. Y aquí noten ustedes, como hablamos de altar, hablamos de sangre, estamos hablando de componentes de lo que luego va a ser el proceso de redención de la raza humana, tanto en el sacrificio como también por el concepto de la sangre. Pero también aquí hay una legislación, sangre derramada, sangre demandada.
cuando alguien, inclusive de matar los animales, también aquí está el llamado a juicio de por qué tuviste que matar el animal. Pero más que nada, por supuesto, es cuando se derrama la sangre del hombre. Y de esa manera entonces aquí surge lo que se llama la pena capital. ¿Sí? Persona que mata a otro debe ser matada. Hay toda una discusión hoy dando vueltas en los medios. Estados Unidos lo tiene en varios estados y acá en Argentina hay propulsores también de esa idea, que la pena de muerte vuelva, etcétera, etcétera. Tomado de aquí, ¿sí? Tomado este concepto que es el que plantea la Biblia justamente, aquel que mata a otra persona, esa también debe morir. Así que lo que quiero resaltar aquí más que nada es la tremenda importancia de esta nueva acuerdo, vamos a llamarle así, incondicional que Dios está haciendo con el hombre, a partir de que Noé tuvo la iniciativa de hacer un altar y de hacer un sacrificio. Pero vamos a Génesis 9 a 17. Es un poco largo esto, no lo voy a leer todo, pero me voy a concentrar en algunos puntos, 9 a 17, pensé que estábamos con otros versículos acá. Y no. Bueno, Génesis 9 a 17. Y habla del pacto en realidad, que es, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente. Es un pacto que no es solo con los humanos, es con todo ser viviente y con vuestros descendientes después de vosotros, ser viviente que está con vosotros, aves, animales, de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salían del arca hasta todo animal en la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Pero ahora viene una señal, y dice así: esta es la señal del pacto, que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco iris, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haya venir nubes sobre la tierra y se dejará ver entonces mi arco, y me acordaré del pacto mío, etcétera, etcétera. Y sigue mencionando varias veces la palabra pacto. La tremenda trascendencia de un hecho casi que podemos ver nosotros. Prestemos atención. Vamos a ver. Después de la tormenta, el sol. Y el arco. El arco iris, que lamentablemente sus colores han sido adoptados por otro subgrupo de la humanidad, nosotros debemos reivindicar eso. No debemos nunca perder los colores del arco iris, por una razón muy sencilla, muy simple. Otras menciones del arco iris en la Biblia, Ezequiel, cuando habla del trono, dice: el arco iris está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor del trono. Apocalipsis también, cuando va cerrando, el capítulo 4, cuando ve el trono, dice: y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y Apocalipsis capítulo 10, hay otro ángel descender que también aparece el arco iris. Y aquí siempre alrededor del trono entonces está el arco iris. Reivindiquemos ese hermoso símbolo que nunca tendríamos que haberlo dejado.
porque es el símbolo del pacto eterno, perpetuo de Dios. Y a tal punto es así que en el trono eterno de Dios, el arco iris es la garantía visible de la vinculación perpetua que Dios tiene con el hombre y el hombre con Dios. Siempre está en el trono de Dios. En la eternidad vamos a ver el arco iris. Es hermoso cuando se descubrió después de dónde sale el arco iris. Es la luz blanca que al pasar por un prisma se descompone y ahí tenemos así llamados los 7 colores básicos. De ahí no hay más colores. Están todos ahí. Y es una de nuestras herramientas, podríamos decir, unos símbolos más grandes que toda la humanidad tiene. No solo nosotros. Así que pueden sacar un mensaje del arco iris, porque sirve para hablar de ese gran amor de Dios. Vamos a Génesis 8, 17, siguiendo con nuestra historia preparativa del... Dice, voy a leer estos 17, el 1 y el 7. Bien. Todos los animales que estén contigo, toda carne, las aves y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Primera vez. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. 2 veces se lo dice. Y la tercera y última es aquí, el versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos y procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Estas son las intenciones divinas entonces. Esto es lo que Dios quiere de esta familia que ha salido, rescatados, y con los animales, que empieza el repoblamiento de una tierra vasta y enorme realmente. 3 veces Dios lo dice. Y entonces la humanidad, este es el proyecto de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Ha recomenzado todo. Adán y Eva, la cosa no funcionó al final. Y se complicó tanto que tuvo que destruir todo eso. Ya lo vimos con el arca de Noé. Y Dios prepara un grupo selecto de personas que son los que caminan con Él, más los animales que Dios se los trae a Noé para que suban al arca. Entonces, esos han sido rescatados, sido salvados por gracia realmente frente a la catástrofe hídrica, que no es un solo río que desbordó, es toda la tierra. Las imágenes que hemos visto estos días, imagínense, desparramadas por toda la tierra. Eso fue el diluvio. Fue una cosa desastrosa, impresionante, porque no había otra humanidad que pueda ayudar en eso, porque estaban todos muertos por la justicia de Dios. Entonces, de esto que ha sobrevivido, Dios quiere un proyecto. Y entonces, la humanidad es el pueblo de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a decir que los judíos son el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. Sí, perfecto, pero en un principio, post-diluvio, toda la humanidad es pueblo de Dios. Es su pueblo con el cual desea seguir con su proyecto original, sin lugares fijos, simplemente con personas a las cuales pueda caminar con ellos. Eso es todo lo que Dios pide, caminar e interactuar con el humano a través de altares que Dios construye, que el hombre construye, e invoca a Dios, pide que Dios venga. Eso es todo. 2 cualidades, caminar con Dios y en un lugar determinado pedirle a Dios que baje. Esa es la humanidad que Dios quiere. Ese es el proyecto de Dios. Eso es lo que Él tanto anhela con esta regeneración que está por hacer. Pero la humanidad tiene otros planes. Aparece la ciudad y la torre. Y vamos a Génesis 9. Y Noé no la ayuda mucho. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó.
y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, teniendo vuelto sus propios rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, etcétera, etcétera. Sigue la narración que no viene al caso por ahora mirar. El vino de Noé. Vimos el arca de Noé, vimos el altar de Noé, ahora vemos el alcohol de Noé. Y fue catastrófico. Los comentaristas, cuando llegan a estos versículos, dicen: preferiríamos que no estén en la Biblia. Y la verdad que sí. Uno dice: ¿qué vamos a encontrar acá? Un Noé que, con el arca lo que hizo, inclusive con el altar, y caer así. Dejó de caminar con Dios. Es todo el problema. Querido hermano y hermana, no dejes de caminar con Dios. Es lo más simple que hay. Es lo menos complicado. Pero es lo que realmente te mantiene. Caminar con Dios. Noé dejó de caminar. Y no sería el gestor, ni sus hijos, del nuevo desarrollo del plan de Dios. No aparecen más en la escena. Y no obstante ello, Noé vive cientos de años después. Y sus 3 hijos viven cientos de años también. Ha quedado en ellos todavía, digamos, las genes de la etapa prediluviana. Así que ellos viven un montón de tiempo. Ninguno de los 4 tiene algo que ver con lo que va a seguir. Es más, Dios ya no los utiliza más a ellos. Qué lección para nosotros, ¿no? Podemos hacer grandísimas cosas para Dios. Noé se emborrachó. Encima se agarra con claro. Aquí hay una cuestión que yo no quiero entrar en los detalles de esto porque la verdad que no lo entiendo demasiado bien. Pero lo cierto es que Cam, que dice padre de Canaán, es el que entra y ve. Algunos leen más que en esto, yo no quiero meterme en eso. Lo cierto es que le dice a los hermanos, y cuando despierta Noé del vino y del estupor, se ve que alguien le dice, se enoja con su hijo, mejor dicho con su nieto. Ahora, lo primero que tendría que haber dicho Cam es, momentito, yo no me emborraché. ¿Sí? Fuiste vos que te emborrachaste. Qué rápido que somos para tirar la culpa a los otros. Es más, aquí se habla de profecías. Cuando el profeta habla, dice, vino palabra de Jehová al profeta y le dijo tal cosa. O andar a repetir eso. No hay eso acá. Se despierta y empieza a decir un montón de cosas. Y la verdad, la complicó tremendamente. Sus hijos comienzan divididos. No caminan con Dios, no hablan con Dios, cada uno traza su propio caminar, lejos de Dios. Aquí comienza la dispersión. Vemos la dispersión en Torre de Babel. ¿Dónde comenzó? En esta familia. Y a partir de ese momento, Dios no los utilizará. Y fíjense, al final, ¿qué tiene que suceder? Después del incidente de la borrachera y la intervención de sus hijos, ninguno tuvo injerencia directa en los acontecimientos siguientes, ni a favor ni en contra de la Torre de Babel, nada, silencio. Estaban fuera. Y no será hasta Abraham que Dios tiene un oyente atento, alguien que le está escuchando. Dios busca a quienes lo escuchen. ¿Sí? Nosotros estamos muy propensos a cuando oramos a hablar nosotros y que Dios nos escuche, que no. No, el tema es que nosotros escuchemos a Dios. Y no había nadie. Y salvo a Abraham. Y Abraham es de Ur, que era el mejor momento de esa ciudad, de esa cultura muy avanzada que era la Sumeria, aunque dice Ur de los caldeos, pero eran sumerios. Y la ciudad estaba modelada, digamos así, en esto justamente que es Babel. En un sentido, Abraham es el último disperso en la Torre de Babel. Así las cosas,
Caminar con Dios. Dios busca con quién caminar. Tengo unos minutitos más, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ay, no vamos a ir tanto, creo. Hice 35, por eso me estoy... Dios busca con quién caminar. Caminó mientras pudo con Adán y Eva. Caminó con Enoc, se lo llevó. Caminó con Noé, le reveló sus secretos. Dios pudo actuar en gracia con él y con su familia. Aceptó descender en el altar del sacrificio. Pero cuando Noé dejó de caminar, se durmió bajo los efectos del alcohol. Sucedieron cosas tremendas y se produce una inestabilidad. Dios no tiene un vocero. Dios no tiene quien actúe por él. Entonces, Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les servirá el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, lo leímos recién esto, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si que fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hasta ahí. Surge la propuesta humana. Ante un vacío de verdaderos voceros de parte de Dios, surge la propuesta humana. Mis queridos, esta es una lección para nosotros. ¿Estamos dejando un vacío en este mundo? Si es así, surgirá la propuesta humana. Por la desaveniencia de una persona y los errores que él cometió, Dios lo sacó del servicio. La propuesta humana, la narración de la construcción de la torre y la ciudad y la torre, parece afirmar que es una decisión mancomunada. Fíjense que dice: vamos, hagamos, etcétera, etcétera. No es alguien que se paró y dijo: bueno, muchachos, vamos a hacer. No. Es una decisión colectiva. Esto es muy importante por una cosita que vamos a mirar enseguida. Comunitaria, de una masa social, casi una democracia podríamos decir, que busca su identidad y poder en la concentración. Quiere crear su propio vínculo entre la tierra y el cielo, los hombres y los dioses. La propuesta humana. Es lo que pasa hoy. Quiere construir todo esto. Pero vamos a razones de por qué esta propuesta humana. Tal vez esta comunidad sintió que Noé y sus hijos conflictivos habían fracasado. Esto es muy feo. Aquellos de los cuales Dios y toda la humanidad habrían puesto sus ojos en decir: bueno, ahora Noé y sus hijos son los que van a mostrarnos el camino. Se terminó todo eso. Habían fracasado. Hay una nueva realidad, hay una nueva población, demandaba un nuevo proyecto. Tendría que construir un nuevo vínculo entre ellos y Dios. Las intenciones son buenísimas. Ellos quieren realmente llegar a Dios. Muchas de las intenciones humanas hoy en día son buenas, pero no son parte del plan y proyecto de Dios. Y nosotros los conocemos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Entonces, ellos le harían a Dios una escalera y le harían un lugar según sus propias ideales. Si nosotros, la Biblia dice: si ustedes callan, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. ¿Está? Esto es un mensaje para nosotros, no es para Babel, para esa época. Es para nosotros, como familia de Dios. Tenemos un fuerte proyecto en este mundo. ¿Qué es? Caminar con Dios, pedir que Dios venga. Eso es todo. Pero debemos ser muy claros en esto. No meternos en otras etapas o esferas o cosas así, sino concentrarnos en eso. Dios no ha pedido un lugar de residencia.
No lo hará hasta conformar luego su pueblo y lo hará con el tabernáculo. Y oh sorpresa, el tabernáculo es móvil. No es una estructura ahí estancada ahí en el medio del Sinaí. Es móvil, se desplaza. Eso lo hemos visto con su pueblo. Dios siempre camina con su pueblo, siempre. Camina con nosotros. Estemos caminando con Dios, escuchemos su voz. Dios lo que quiere es que la población se multiplique, que expanda y cubra la tierra. Lo contrario es concentrarse, eso dejaría las zonas no aptas para que se vuelvan dominio de los animales salvajes. Y así fue en efecto. La población se concentró y todo el resto de la tierra quedó bajo el dominio de los animales que cada vez, por supuesto, al ser ya carnívoros, entonces ya conforman un ámbito o un hábitat absolutamente agresivo. Nimrod está mencionado también en las Escrituras. Dice, y Cusa engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Algunos sostienen que él construyó la Torre de Babel, no estoy muy de acuerdo, creo que él aparece después. Pero es el primer poderoso en la tierra. Otra vez concentración, ¿me entienden? Imperialismo, ¿sí? Dominar sobre los otros. Vigoroso cazador delante de Jehová. Es reconocido como gran cazador. Y algunos interpretan, bueno, los animales, cazador de animales. Pero algunos también soponen que era cazador de personas. Poderoso, imperio, cazador de animales que estaban dominando sobre la tierra, pero también sobre seres humanos. El origen de los imperios, o de lo que llamaríamos hoy en nuestra América Latina, el imperialismo. Dominar a otros, una cosa que ha sido moneda común en todos lados. El cazador Orión es una de las constelaciones que vemos en el cielo. Está mencionada en Job, ¿sí? Él menciona Orión. Y nosotros lo que normalmente vemos son las tres Marías, que son las que vemos en el cielo. Se ve tanto en el norte como en el sur, así que es una de las pocas constelaciones que son de los dos. Significado de Babel, vamos a 3 minutos más y ya terminamos. No hay un personaje que coordine, como dije ya, Nimrod parece intervenir después. El nombre Babel, siempre se dice, bueno, Babel quiere decir confusión, la Biblia lo dice así, pero en rigor de verdad, Babel quiere decir puerta de los dioses. Es el nombre original en sumerio. Lo que pasa que es muy parecida a la palabra Balal, que es hebrea, y que significa confusión. De allí entonces, yo prefiero parafrasear y decir así, Babel llegó a ser sinónimo de confusión. ¿Sí? Así como Watergate es sinónimo de una conspiración a nivel de gobiernos, y hay otras cosas más, por supuesto, llegó a ser sinónimo. Terminamos con lo siguiente que quiero dejar asentado 11:10. Y aquí entramos en la lista, por lo menos de los descendientes de Sem. No lo voy a leer por amor al tiempo, lo pueden tener ustedes en cuenta. Pero lo que sí ahora vamos a ver es un gráfico. Noé, sus 3 hijos, siempre los colores van a estar asociados: Sem azul, Jafet rojo y Cam verde, en toda la explicación. Y aquí tenemos entonces lo que sería la primera generación, los 3 hijos de Noé. Y después viene la segunda, y tenemos todos los descendientes de Sem allí. La primera columna, por supuesto, son sus hijos. Todo esto está en el capítulo 10, ¿sí? Y después tenemos los descendientes de Jafet, y tenemos también los descendientes de Cam. Y los años, más o menos deducimos de las Escrituras su tiempo. Así que tenemos lo que sería la segunda generación, ¿sí? Los nietos de Noé. Pero vamos a la tercera, que es la que realmente empieza a impactar. Se multiplican cientos de miles de población seguramente. Y nos vamos a Peleg. Según la Biblia dice, se llama Peleg, que significa división, porque en su tiempo
se dividió la tierra. Y muchos asumen entonces que la Torre de Babel se construye en la época de Peleg, lo cual implica que son 100 años después del diluvio. Ahora permítanme mostrarles entonces la longevidad. Y ahí tenemos hasta el diluvio una longevidad. No traje el apuntador, pero como ven ustedes, la edad salta para abajo, queda a la mitad, ¿sí? Vivían 800 años, ahora quedan con 400. Pero fíjense otro salto, Torre de Babel, hay otro salto más, salto para abajo, entiéndase, ¿sí? Entonces, aquí hay una cosa muy curiosa que está pasando. Aquí vemos el gráfico de la longevidad. Baja en el diluvio, o sea, después del diluvio la situación terrestre, climática es tan agresiva que baja la edad. El hombre ya no resiste tanto como antes en otro tipo de mundo. Pero ¿por qué baja en la Torre de Babel? Eso me tenía realmente intrigado. ¿Por qué? Porque después de todo se confundieron las lenguas. Es uno de los juicios más suaves de Dios. No muere nadie, ¿sí? A diferencia del diluvio, mueren todos casi. Acá no muere nadie. Entonces, ¿qué hay? Y hay una posibilidad entonces. La era de hielo. Ustedes saben que científicamente está comprobado la existencia. Algunos dicen varias eras de hielo. Nosotros, y los que estudian este tema, por supuesto, yo no soy experto en esta, suponen que aquí está la era de hielo. Y entonces, el arca de Noé o el diluvio era la era del agua. La torre es la era de hielo. Y vamos a mirar brevemente citas bíblicas. Job, el libro más antiguo. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Norte, estamos hablando de hemisferio norte, ahí viene el frío. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Las anchas aguas se congelan. No está hablando de un río o un charquito, anchas aguas. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Posiblemente Job esté haciendo referencia entonces a la era de hielo, la cual a él le tocó vivir. Aquí tenemos un mapa mundi entonces con lo que sería la era de hielo. Como ven ustedes, los hielos invaden la parte norte y por supuesto la parte sur. Nosotros, inclusive en América Latina, ven como Argentina y la Patagonia está prácticamente cubierta de nieve. Pero nótese otra cosa, al congelarse mucha agua en las zonas norte y sur, el nivel de los océanos baja, dejando puentes continentales. Y lo vemos así, por ejemplo, en Europa queda una partecita nomás, pero fíjense hasta Australia, casi uno podía ir caminando, tan vinculados. También el estrecho de Bering, sorteando algunas nieves, se llega inclusive a incorporarse a América del Norte y de allí a América del Sur. Los pueblos originarios de América vienen justamente, tienen conformación mongoloide, o sea, son de esa zona, como vamos a ver el domingo próximo. Y esto significa baja el nivel oceánico, aparecen plataformas submarinas, se concentra la franja habitable en un lugar más estrecho y el clima es muy agresivo. Este es el ambiente, con esto terminamos, en la cual surge la Torre de Babel, la propuesta humana. Pero así como hay una era de hielo física, lo más terrible es que hay una era de hielo espiritual. Que Dios nos ayude a mantenernos, valga la palabra, sobrios en este momento que nos toca vivir. Y seamos fieles, dos cosas, caminadores con Dios, nada más. Pero también hay un momento en que sacrifiquemos algo para pedir que el Señor esté con nosotros. Y en su nombre
nos podamos reunir. Que Dios la bendiga. Gracias.